de vivienda, las cuales iban a generar una renovación en el sector histórico de la capital. De estas 9 hectáreas se alcanzaron a desarrollar cerca de 4 manzanas al inicio, y por un tema de desfinanciación del banco, el proyecto quedó parado. Entonces, el maestro Rogelio Salmona posteriormente realizó el archivo general que queda a un costado de las edificaciones. ¿Qué más les puedo contar? Las edificaciones se intentó mantener un estilo colonial. Todo el proyecto, mejor dicho, está desarrollado tratando de mantener un estilo colonial. Se generó las habitaciones, los lugares habitacionales alrededor de parques, y con esto él daba pie a que una relación directa con la naturaleza y el tema del agua que él maneja mucho en sus proyectos. Este proyecto de Renovación Nueva Santa Fe cuenta más o menos con 7 hectáreas, 5 de las cuales están dedicadas a vivienda. El proyecto estaba para edificios de 7 pisos, pero tengo entendido que por el tema del suelo y de las condiciones del suelo donde se desarrolló el proyecto, se alcanzaron a edificar solo 4 pisos. Entonces, también se trató de darle campo a la parte comercial, que es en los primeros pisos de las edificaciones, para darle una renovación y que las personas que viven en estos proyectos tengan todo a la mano. Estos lugares de comercio cuentan con entradas hacia el proyecto. También tiene un amplio parqueadero que se contó con, si no estoy mal, un parqueadero por dos apartamentos, mejor dicho, y para el lugar de visitantes, un parqueadero por cada 7 apartamentos de visitantes. Este proyecto quedó desfinanciado. Se generaron, tengo entendido que en este momento hay muchos, dicen ellos, terrenos de engorde y algunas casas que todavía no han sido demolidas para hacer el nuevo proyecto. Eso sería, profe, pues tengo entendido que la idea original era generar un corredor diagonal que atraviese todo el proyecto, pero por temas de disposición de los terrenos no fue posible. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este arquitecto? Pues, profe, la verdad, lo que más me gustó y me llamó la atención fue cómo permite estar en 2 espacios al mismo tiempo. Sí, o sea, estoy dentro de mi apartamento en la capital y salgo a la puerta y me encuentro en un parque, en un bosque alejado completamente de la ciudad. Ok, ok. Eh, listo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, Mari, profe, y a los compañeros. Gracias por la atención. ¿quedó alguien pendiente? No, señor, pues yo por mi parte no. Listo. Entonces, se quedaron sin presentar Benjamín Bejarano, José Bermúdez, Luisa Castillo, Lady Delgado, Camilo Fajardo, Lady Gómez, John Cárdenas, Juliana Marín,
John Martínez, Carlos Martínez, Carlos Naranjo, Freddy Páez, Cristian Torres y Germán Bento. Listo. Entonces, con esto, teniendo en cuenta, damos por culminadas las exposiciones. Ya creo que no hay nadie más. Y sigamos con nuestro tema. Listo, entonces cojamos, compartamos pantalla y nos vamos para acá. Listo. Entonces tenemos acá que nos quedamos en la casa Farnsworth. Listo. ¿Vieron, investigaron cosas adicionales de esta casa? ¿Alguien que haya visto a alguien más? ¿No? Listo. Profe, pues yo sí abrí el archivo, pero no, pues como que no vi más, pero en cuanto a lo que su merced dijo ayer de cuando se inundaba y eso, no sé si de pronto habrán visto el hotel que tiene On Vacation en el Amazonas, que tiene un sistema así muy parecido y las personas de allá dicen que pues, cuando el río se crece, el agua llega hasta el piso, pues pasando toda clase de animales por ahí y naturalmente cuando está seco tiene una altura así similar a eso. Entonces se me hizo como muy similar la estructura o el pensamiento cuando lo hicieron, porque estaba bien Excelente, al muy borde bien. del río. Vale, profe. Muchas gracias. Listo, nadie más, perfecto. Entonces pasemos a la Ville Savoie de Le Corbusier. Entonces la Ville Savoie, un desarrollo de 1928, donde entonces el personaje utiliza diferentes materiales como lo es el concreto y lo utilizan para dar ciertas características de permeabilidad a desarrollo que estaba proponiendo. Pasemos a la segunda diapositiva, veamos la localización. Entonces, el proyecto en un terreno, en un lote bastante amplio, donde se guarda y queda encerrado, queda en la mitad de la vegetación, guardando una estrecha relación entre lo que es la naturaleza y el proyecto. Ustedes lo pueden ver rodeado totalmente de verde. Acá se ve un poco encerrado, no obstante, la foto de al lado se ve que de todas maneras maneja una espacialidad bastante interesante entre lo que es su contexto inmediato y la casa. Tiene unos caminos que conectan directamente a la... Señor David, ¿va a aportar algo con los rayones que está haciendo? Disculpe, profe. Listo, David, entonces borremos eso para que no se vean errores. Solo estaba viendo y explorando, qué bien. Entonces, estas dos vías que tenemos acá conectan pues a la vía principal que conecta el sector, pero generan un tema de relación espacial con la vivienda, generando, ya me vuelvo a la primera diapositiva de este proyecto, un circuito que está generando una relación totalmente permeable con lo que es en sí el proyecto, donde como lo podemos ver
tenemos nuestro desarrollo estructural que me genera, acá como lo vemos, un corredor que me va a marcar el camino hacia, listo, lo que acá se entiende como el parqueadero, y me va a generar un circuito de entrada y salida por medio de las columnas y el total, la membrana que se utiliza de fachada en el primer piso del proyecto, donde tenemos listo unas tres, dos, uno. Ya dimos suficiente tiempo, listo. Donde entonces, por medio de dos diferentes puntos fijos, me está generando un acceso y una relación con todo lo que es la edificación, donde ya en segundo piso se empiezan a distribuir todo lo que son las áreas, tanto las áreas privadas como las áreas sociales de la vivienda. Entramos por una escalera, por una rampa y llegamos a una zona, a un recibidor que me separa las habitaciones de del área común y de la zona como es la cocina. Y además de eso, tenemos lo que es un espacio que es una gran plataforma que es un área de jardines en segundo piso. ¿Listo? Subiendo al tercer piso, ya no por la escalera principal de la casa, sino solo por la rampa, hacia un aprovechamiento total de la cubierta del proyecto. Vámonos a las imágenes y encontramos listo. Esto es la permeabilidad, las tres plantas vistas, nuestro desarrollo, y empezamos a ver cómo este elemento empieza a generar este recibidor, esta escalera, empieza a generar lo que es la espacialidad vertical de la casa. Además, también tenemos que tener en cuenta la materialidad utilizada en el proyecto que me va a terminar de generar una permeabilidad en cuanto al tema vehicular y además también esta permeabilidad que me va a tener una semi-permeabilidad y permeabilidad visual en cuanto a lo que es el interior de la casa. Una fachada abierta donde separa lo público y lo privado de una manera bastante armoniosa sin ser un elemento cargado como lo puede ser un muro, y sin ser totalmente aislado, como lo puede ser un vidrio. Listo, acá una imagen de cómo se maneja la espacialidad en el área común, en lo que es la sala y el comedor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una estructura en primer piso que se retrocede hasta llegar al segundo para tener una fachada, una ventanería totalmente continua que va de lado a lado en la fachada principal de la vivienda y me va a generar un tema de apertura en una de las áreas principales de la casa como lo es la zona común. Ya en las otras ya se maneja una distribución de ventanería diferente que va a tener que ver, como ustedes ven acá, con la estructura de la casa. Acá se retrocede la estructura, sale un poco embolado el edificio y acá ya juega la fachada con el mismo sistema estructural.
Seguimos bajando y vemos lo que son las áreas verdes y las áreas abiertas del proyecto. Entonces, vemos que en segundo piso, cómo es la llegada de este punto fijo, así como también vemos cómo es la llegada de esta rampa y cómo esta me está marcando una distribución vertical en la vivienda. Vemos en esta imagen de acá cómo se está manteniendo esa relación entre lo verde y el espacio privado, que esta ventana que vemos acá es esta de acá, y cómo me está generando una relación espacial entre con las rampas y este espacio semi público, semi privado que tenemos acá. Entonces, llegamos a lo que son nuestro terraceo y cómo se está manejando este espacio. Le Corbusier para 1930 entonces ya manejaba el aprovechamiento de las cubiertas. Entonces subimos por una rampa a esta cubierta donde hace una relación entre lo natural y lo artificial con un tema de jardines en el techo bastante interesantes que me permiten, sin necesidad de salir de la casa, tener una relación total con la naturaleza. ¿Listo? Entonces, Profe, señor, o sea que digamos sería chévere, digamos, si uno pudiera tener, y hasta el espacio es perfecto para, digamos, bueno, dependiendo de cómo es el terreno, ¿no? Para uno también de pronto tener un sembradito por ahí de algo personal, de uno, de alguna frutica o algo, pues se ve la casa perfecta para algo así. Pues ¿sí? no, algo personal, pero pues Cuando se dice ve muy chévere. sembrado personal, me imagino es una matica que hace reír. Yo también me imaginé lo mismo. No, me refiero a así. No, pero hablando así, digamos, unas mandarinas, algo así, frutas y todo eso. Sería bacano Sí, tener una casa así para eso. sí, sería genial, pero tomas tengan en cuenta Sí, que claro. arbolización como un árbol de mandarinas ya es demasiado pesado para este tipo de O- situaciones. otra Claro, si cosa. estamos hablando del artículo ese que les envié la vez pasada, el de el edificio de los 1000 árboles, ya es una estructura totalmente diferente. Mire, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, el edificio de la 26, que al final de esa gran escalinata puso un roble, que bueno, por temas, ya que no he entrado a preguntar, ajenos a mi conocimiento, lo quitaron y pusieron otro tipo de situaciones en, en esa edificación. Pero pues el roble también para hablar sobre la firmeza y toda la cosa, todo un tema bastante interesante que gira. Profe, es que eso es un tema que bastante que no revisamos, por lo menos en el tema de los controles ambientales al lado de las avenidas, ¿no? Que utilizamos por lo menos un árbol y adoquinamos y no tenemos en cuenta qué tipo de raíz es la que maneja y por eso es que a veces el adoquín lo levanta la misma raíz del árbol, ¿no? Y el lado que termina destruido por las raíces. Así es. Porque hay muchos árboles, hay unos árboles que son excelentes para tema de espacio público a nivel de piso, que empieza a tirar raíces hacia abajo. Otros que se abren completamente y esos son los que terminan destruyendo. Por eso también uno en temas de espacio público se están utilizando arbolización de mediano porte. Tenemos los de bajo porte, los de mediano porte, los de alto porte. Los de bajo porte, que son los tipos setos, que ya son árboles muy bajos, que no son muy buenos para la vida urbana, sobre todo en estas ciudades, donde también se presta mucho para delinquir y demás cosas. Los del mediano porte, que son excelentes para generar sombra y armonizar la vida urbana, y los de alto porte, como nuestros maravillosos urapanes, que nos
costaron demasiada plata recuperarlos por ese bichito que se les pegó. Entonces Mario pregunta, ¿hay alguna relación entre los espacios abiertos y la humedad que pueda generar los bosques alrededor de la edificación? Sí, tiene mucho que ver también. Sí. Pero no podemos castigar el espacio público o lo que gira alrededor de este por no tener humedad en un edificio. Hay, por ejemplo, usted va a... Bueno, vámonos fuera de Colombia. Y entonces, una de las primeras veces que yo salí del país fue hace poco tiempo que me fui con la mujer que me pega para Nueva York. Entonces nos fuimos en invierno, pues porque en invierno es todo muchísimo más barato. Además que no hay casi gente. Entonces es genial, porque uno puede entrar a todo lado. Entonces, en Nueva York, en invierno, se tenía una temperatura que estaba 35 grados bajo cero, pero lograba haber una sensación térmica de menos 45 grados bajo cero. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces uno se quitaba el guante y se le congelaban las ideas, se le congelaba absolutamente todo por la humedad tan agresiva que hay en esa ciudad. Lo mismo en verano, puede haber una temperatura X, pero una sensación térmica muy, pero muy elevada por la humedad. ¿Y en qué radica que haya tanta humedad? Porque es una ciudad costera. Y entonces al ser una ciudad costera, recibe mucha humedad de la costa y es demasiado fría. Entonces a 3 horas de Nueva York, pues una gran cantidad de kilómetros, solamente que allá las carreteras y las distancias son diferentes, como a 500 kilómetros, 400, una cosa así. Queda Washington. Entonces, ya, digamos, en Washington se manejaba la misma temperatura, pero con una sensación térmica muchísimo más baja. Se podían estar a los mismos 35 grados, pero la sensación térmica no superaba los 38. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es totalmente diferente si usted se va a un municipio como Tocaima, a si se va a un municipio como Girardot. Girardot bordea el río Magdalena, Tocaima lo bordea el río Bogotá. Tocaima está elevado sobre una meseta, Girardot está prácticamente a nivel de río. La humedad en Girardot es muchísimo más alta, Girardot es muchísimo más caliente que Tocaima, por más de que manejen unas temperaturas muy similares. Entonces, si usted tiene grandes parques, grandes situaciones cerca de un humedal, grandes parques, unas grandes edificaciones cerca de un humedal, esas edificaciones van a ser en temporadas frías, más frías que en otros lugares de la ciudad. Además que el humedal, por ser abierto y todas las situaciones, permite otros temas de relaciones atmosféricas, microclimas, como lo que se llama en temas de clima y demás. Se manejan diferentes microclimas. El frío en Cota es diferente al frío como tal en Bogotá. Cota es mucho más abierto que Bogotá, las edificaciones encierran el calor, bla, 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 muchísimas más cosas, y termina siendo Cota mucho más frío que, por ejemplo, Chapinero. Por más de que Chapinero, de todas maneras, hay una zona que tiene una corriente de aire totalmente directa en la apertura del Cerro del Cable y, si no estoy mal, el Cerro de Monserrate. Hay una apertura y hay una corriente
de vientos bastante fuerte. Lo mismo si ustedes se paran por el Chorro de Quevedo y toda esa zona, donde está la apertura del Cerro de Monserrate, el Cerro de Guadalupe, y hay por todo eso que se conoce como el Camino del Indio y demás, hay una corriente bastante fuerte de aire, que por eso hay zonas de Bogotá, como lo es esa zona del centro, o Chapinero, que tienen precipitaciones atmosféricas más altas que otros lugares de Bogotá. Humedad, sí, tiene mucho que ver el tema de tener vegetación o no tener vegetación o estar cerca de un cuerpo de agua. ¿Ok? ¿Queda respondida la pregunta, Mario? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, a veces para responder una pregunta me alargo demasiado, pero lo intento hacer para que quede lo más claro posible. Entonces Ricardo pregunta, ¿cómo explicar que se tengan gran parte de esta construcción para zonas verdes, estado en un lote donde hay mucha zona verde? Pues ya nos tendríamos que contratar un medium y ver qué se le pasó en la cabeza a este personaje en su momento. Ya podríamos explicar muchas teorías que giran alrededor de eso, más, no obstante, podríamos preguntarnos también que en una ciudad semidesértica como lo era Babilonia, y que hicieron un excelente aprovechamiento de su terreno, sembraron muchísimos árboles y demás. Era una ciudad con bastante vegetación. Y como en una ciudad como Babilonia, que había tanta vegetación, hicieron tras del hecho los jardines colgantes de Babilonia. Y acá entonces entra, Ricardo, el tema de que no tenemos que darle la espalda a lo verde para poder hacer correcta arquitectura. Que pues de todas maneras, si nos vamos al modo Peñalosa, echémosle concreto a todo. Si nos vamos al modo Petro, también echémosle concreto a todo. Entonces digamos que cualquier modo que lo veamos, la solución no es echarle concreto a las cosas, sino tener una perfecta interacción entre lo natural y lo artificial. Entonces imagínese usted en este proyecto de acá, en la casa Farnsworth, ya volvemos con el chat, donde entonces usted tuviera un aprovechamiento de esta plataforma que tenemos acá arriba. Tenemos la posibilidad de tener un aprovechamiento por su sistema estructural y la manera como se hace un tema de recubrimiento, donde lo podríamos también tener. ¿Qué es lo que posibilitaría generar eso? Una plataforma adicional para una caracterización social. Claro, yo me imagino si fuera propietario de esta casa, acá un asadito, cervecita, toda la cosa, bien chévere, bien rico, pero no obstante, imagínese uno una noche bien interesante allá arriba en esa plataforma, alejado de todas las situaciones que sucedan abajo, sencillamente admirando las estrellas. Situaciones que uno también tendría que ver acerca de lo que puede suceder dentro de. ¿Listo? Sabe que yo me imaginaba cuando estuve averiguando sobre esta casa, y es en el momento, o sea, no sé, algo curioso que me surgió, en el momento en que se inunde la casa, la cantidad de mosquitos que van a haber dentro de la casa va a ser impresionante, ¿no? Por el tema de la humedad. Bueno, pero pues, mire que usted se va para iSmart, venden unos aparaticos que son como así de grandes, que usted los conecta a la pared y eso ahuyenta cualquier cantidad de bichos. El RAID. No, el RAID es malo.
y si usted tiene perros no es bueno para eso. Pero también hay aplicaciones en el celular que usted la descarga y, y el celular emite una onda, un ruido que uno no lo escucha, pero los mosquitos sí, y los aleja. Y lo comprobé en la finca de mi Uy, Eso, por allá. eso se llama sería matar. bueno saber el nombre. En mi casa hay mucho mosquito, sería bueno saber Y el nombre. entonces usted coge y lo pone y lo comprobé allá en la mesa. Además que como buen cachaco, piel pálida que soy, Le dan duro los moscos, bro. pues madre, me aman, esos berracos me aman. Yo cuando voy a la finca, Profe, eso es un matarratas. ¿qué? La aplicación es un matarratas, la que produce la frecuencia de sonido que para los mosquitos. ¿Sí? Ok. Pero lo comprobé por eso, porque además que los mosquitos no me pican sino me violan y funcionó. Y funcionó sin ningún problema. Profe, ¿sabe cómo se llama la aplicación? No, yo la descargué hace mucho tiempo y se me quedó en otro celular y no me acuerdo cómo era. Sebastián levantó la mano. Ah, profe. Pues digamos, por lo que nos mostró, digamos, yo en lo personal, una opinión personal, yo considero entonces que las construcciones que se hagan, digamos, o que se han hecho en Bogotá, que a futuro de pronto tal vez no el problema no es que se hagan en ciertos lados o en fin, sino que digamos, o sea, como que lo más importante tal vez aquí es que en donde se haga o lo que se vaya a construir, pues pueda tener una interacción con la naturaleza, porque y sería como, porque a veces está como, ay no, pero es que se puede dañar lo verde, estamos dejando de lado lo verde, eso es como el susto de muchas personas que con pensamiento ambientalista y pues obviamente no está mal, claro, porque pues hay que cuidar la naturaleza, pero pues lo que nos está diciendo el profe, se puede hacer algo, una construcción de en teoría cualquier tipo, pero que pues en lo posible pues tenga una interacción con la naturaleza. Se puede hacer eso. Ujú. Sí. Elkin iba, levantó la mano, va a comentar. Sí, señor, tenía una inquietud. Lo que pasa es que, pues, revisando ayer unas imágenes de la casa Farnsworth, pues vi una que estaba en invierno y la verdad tuve la inquietud de saber cómo debían sentir ese invierno, ya que pues la casa no tiene un recubrimiento muy fuerte contra el exterior, ¿no? Entonces, y aparte, pues sabemos que tiene el río cerca y lo que hablamos ahorita de la sensación térmica. Entonces yo creo que esa casa no es para habitar en esos momentos, debe ser como una casa de campo para ir solamente en ciertas temporadas. Elkin, usted estaba hablando acerca de los vikingos, ¿cierto? En algún momento. Sí, señor. Ahora, imagínese más bien un invierno en Escandinavia. Uy, profe. Pero bueno, yo revisé porque tuve la idea de, bueno, debe ser porque está en un lugar que no es muy frío, pero está en Illinois y sí tiene inviernos un poco fuertes. Entonces, Sí, pues no. eh, Es que también, pues, yo digo a la gente, yo digo la gente cómo puede vivir en clima caliente a mitad de año, donde no hay la más mínima brisa, la más mínima sensación y nada. De madre, uno Pero eso sencillamente, es costumbre, profe. por eso Eso es costumbre. yo cuando voy allá sencillamente me siento más pegachento que el berraco y no quiero tener contacto con absolutamente nadie. Es un desastre. El clima caliente para mí, ahí me parece un desastre. Profe, Señor. eso es porque no conoce mesitas. ¿Ah? Es Señor. porque no conoce mesitas. No Profesor, le hay que tener no en le cuenta. Eso es porque no conoce mesitas. Mesitas. Uy, No, no, el calor es horrible. no con mesitas. Mesitas suena demasiado caliente. Profe, mesitas, No lo mesitas. invoque. Mesitas es muy frío. Profe, hay que tener en Ni cuenta que tanto, ni Piscinas tanto. frías. el cuerpo humano se acostumbra a su hábitat después de 2 meses. Sí, sí, sí. Y una temporada que estuve, que viví como mes y medio en Girardot, pues sí, uno se termina acostumbrando. Solamente que definitivamente no tolero el calor. Pero bueno, ya, no nos elevemos El de tema. más. Entonces, Ricardo habló sobre mucha zona verde.
Pues sí, por lo menos también a lo que iba era, estoy pues detrás de de un pequeño proyecto de desarrollo de vivienda de interés prioritario, donde la vivienda de interés prioritario es una pequeña caja de fósforos donde no, la gente que la habita no tiene derecho a tener una vivienda digna. Eso sí, si ustedes me preguntan yo qué, para mí qué significado tiene la vivienda de interés prioritario, ese es el significado de interés prioritario en Colombia. Un lugar donde la gente no tiene derecho a tener una vivienda digna y no tiene derecho a pelear por algún espacio agradable. Eso es lo que se han dedicado a construir acá. Pero entonces yo me ponía a sacar cifras de qué significaría hacer un proyecto, una vivienda digna para interés prioritario. Claro, uno estaría tal vez de pronto, quién sabe, porque con este tema del COVID todo se ha elevado demasiado, los costos, pero uno estaría sacrificando un poco las utilidades por hacer algo bueno. Pero entonces entra todos estos factores de que haga bueno, gástese más plata que nadie se lo va a agradecer, ¿eso para qué? Sencillamente usted piensa en hacerse más rico y toda la cosa. Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Y con un proyecto de estos, no me voy a ganar ni un lápiz de acero, ni un Pritzker, ni me van a hacer una estatua al lado de la del pibe, ni nada por hacer las cosas bien. Pero, sencillamente ustedes como arquitectos, ¿cómo se sentirían en hacer un proyecto que en realidad le está solucionando, le está dando una solución en hábitat a la gente? Claro, poner una mata de estas en una terraza sube los costos, porque tiene que hacer drenajes, tiene que hacer, bueno, un poco de situaciones adicionales, que eso le va a subir los costos. Pero es el hecho de que está generando usted, claro, sacrificando un poquito su utilidad, pero mire que personajes como Le Corbusier fueron reconocidos gracias a esto. Me podría ir como grandes ejemplos de un muy buen amigo mío llamado Ricardo Larrota, diseñador del compensar de la 90 con Autopista Norte, que por medio de un contacto, el tipo me contactó toda la cosa para que si le hiciera la maqueta y unas otras situaciones para un proyecto de desarrollo de Manzana 5, donde ahora queda, donde iba a quedar el Centro Cultural Español, que ahora queda la Cinemateca, creo que es, esos edificios azules con verdes de la Universidad de los Andes. Habíamos quedado hace mucho tiempo en un precio muy económico para todo lo que le hice, de 1.000.000 de pesos. Le trabajé, nos quedamos hasta la 1, 2 de la mañana trabajando con todo el equipo de trabajo. Al final de cuentas el tipo perdió. Y cuando le digo, bueno, ¿y la plata qué? No, pues usted sabe que los procesos, que los concursos son así, si se gana bien, si no, pues paila, entonces pues no lo voy a ganar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La imagen empezó a verse deteriorada. Quedó muy mal el tipo, porque además una vez le dije, bueno, entonces al menos déme lo que me gasté en pasajes. Me dio 200.000 pesos el desgraciado ese. Cuando ya habíamos quedado en algo, gane o pierda. Gane o pierda, habíamos quedado en un costo. Si se ganaba, me daba más. Si se perdía, igual me daba eso. Una vez me lo encontré en la Javeriana, yo iba para mi maestría. Y dice, amigo, ven, me voy a meter a otro concurso, ¿quieres participar con nosotros? Y él iba con un séquito de seguidores atrás. Yo le dije, Ricardo, amigo, me encantaría, pero usted es demasiado ladrón, muy mala paga, yo no vuelvo a trabajar con usted. Lo miraron como un trasero todo su séquito de seguidores. ¿Y qué es lo que va a generar eso? Usted le dice a la gente, Daniel, 5, 4, Ay, qué pena, profe. 2, listo, se salvó.
Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Si usted hace algo bueno, algo decente, lo van a tener en cuenta más y más y más personas. Si usted hace algo por ganar, por pensar en utilidad y sencillamente por hacerlo, va a perder cliente. Es que es tan sencillo como eso. Y usted se pone a ver, si hago un proyecto donde me voy a ganar 10 pesos, pero hago 10 proyectos donde me voy a ganar 5 pesos, voy a tener mayor utilidad dando las cosas de la mejor manera. Entonces, para terminar de concluir, pues, ¿para qué tener zonas verdes? Entre su edificación vaya más completa, vaya más acorde a los lineamientos que puede querer una persona, pues lo van a referenciar mejor. Yo a lo largo de mi historia he tenido como 20 maestros de obra. Y solamente me he quedado con uno, llevo como 5 o 6 años con uno. Y fue madre, le he conseguido trabajo como el barroco porque ha sido muy bueno. A los otros ni los vuelvo a llamar. Y me llaman, Arqui, ¿y qué hay para hacer? Y pues por no ser grosero, no, mijo, ahí estamos hablando, en este momento no hay nada. Pero son con personas que no vuelvo a trabajar. Cierra puertas, cierra puertas. Entonces, Stephanie dice, Le Corbusier con la Ville Savoie describió 5 puntos de la arquitectura moderna: pilotes, fachadas, ventanas alargadas, planta libre y techo jardín. Oiga, Stephanie, muchísimas gracias. No había hablado sobre los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eso, Stephanie. Entonces, según los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, ¿qué es lo que me va a permitir esos elementos? Una mayor relación con su entorno. Pilotes que me va a permitir tener, o columnas que me va a permitir tener grandes fachadas libres en el dado caso de que yo así lo requiera. Grandes fachadas libres que las podemos ver en el ejemplo de el edificio IBM, donde las columnas me permiten tener unos grandes espacios abiertos para poder tener un espacio que se acomode a la necesidad del cliente. Además, tengamos en cuenta que no mucho tiempo atrás empezó el tema de la Escuela de Chicago, que transformó el tema también de la arquitectura, pasándola de trabajar de muros de carga, que ustedes saben, los que conocen el sistema constructivo de muros de carga, no permite grandes luces, pasando de los muros de carga y grandes alturas, a pasar al tema de las columnas, que me permitió grandes luces y empezar a edificar hacia arriba sin ningún límite. Entonces, una fachada libre, como la podemos ver también acá en el trabajo de la casa Farnsworth, donde me va a posibilitar una mayor relación con su entorno, aprovechamiento hacia arriba, relación con su entorno, donde esas ventanas alargadas me van a dar esa excelente relación entre lo público y lo privado, la fachada libre y ventanas alargadas. Entonces, uno en vivienda de interés social encuentra pequeñas ventanas de 70 centímetros por 80 centímetros de alto, donde pues tras de que la persona hace un gran esfuerzo por adquirir su vivienda, la castigo encerrándola en una caja que no tenga posibilidad de relación con el exterior. Y entonces, ¿qué me cuesta más a mí como Estado? ¿Dar una vivienda realmente digna o tener que estar pagando grandes cantidades de dinero en seguridad porque esa gente que no le puede dar una vivienda digna, que no le pude responder como Estado,
ahora se me volvió una carga. Porque no le di educación ni vivienda digna. Ahora tengo que gastar grandes cantidades de plata en policías y en cárceles para controlar los desmanes provocados. Miren lo que ocurrió anoche, donde destruyeron ¿cuántos CAIs? 40, 70, una vaina así monstruosa. Exagerado. Exagerado. Porque unos policías se pasaron de la raya. 50 CAIs. ¿Ah? 50. 50. Porque unos policías se pasaron de la raya con un tipo que se pasó de la raya, que además el tipo tenía denuncias por violencia intrafamiliar y por reincidencia en temas como lo que sucedió. Pero entonces, unos policías que no saben controlarse y una población que no sabe controlarse. Los policías y la población matándose entre ellos, mientras los que manejan el país cagados de la risa viendo televisión. Pero bueno, entonces, si le doy vivienda digna, si le doy espacio digno, si le doy equipamientos dignos a la población, ya no tengo que controlar a esta población porque esta población está satisfecha con lo que le está dando el Estado. Entonces, si le doy muros de concreto exageradamente fríos en una ciudad exageradamente fría como lo es Bogotá y unas ventanas diminutas a la gente se va a sentir encerrada. Metro de Nueva York, la primera línea subterránea, 1800, final de 1800. Una salchicha larguísima sin ventanas. La gente dejó de montarse porque se sentía encerrada. Le pusieron ventanas a los vagones y la gente volvió a montarse al metro. ¿Listo? 5 puntos de la arquitectura moderna. Planta libre, donde pueda tener el uso que yo quiera y aprovechamiento de los techos. ¿Por qué voy a gastar tanta plata haciendo esa estructura para matar al tigre y asustarme con la piel después? En el techo. Excelente apunte, Stephanie, muchísimas gracias. Entonces Camilo pregunta, ¿en qué caso se puede utilizar los árboles de porte alto? Sobre piso y sobre grandes avenidas o parques. En Tocaima, en el proyecto que estuve desarrollando, que no lo pude terminar gracias a mi amado socio, puse para temas de control visual y demás en un sector unos almendros. Pero llegó este lote donde los puse, colindaban con un terreno de la iglesia y la iglesia abusivamente me taló mis almendros. ¿Por qué? Ay, es que esos botan muchas hojas y me ensucian mi jardín. Cuando los almendros son excelentes para la funcionalidad en clima caliente porque generan sombra y muchas otras situaciones y demás. Además que el almendro bueno, está entre porte alto y porte medio. Un porte alto podríamos hablar un eucalipto o un urapán. Un pino candelabro. Benjamín, sí es cierto, profesor, soy de Tocaima, quedan todos invitados. Excelente. La señora, ¿cómo se llamaba? Bueno, una señora que tiene una venta de gallina por allá que ya se pasó al Parque Central y tiene una gallina bien bacana. Entonces ya sabemos que Benjamín nos va a invitar a comer gallina allá. Entonces, ¿qué más dicen? Caso Hospital San Carlos. Explíquese, Mario. Doña Segunda, ¿no es? No, no me acuerdo. Mario, explíquese cuando habla del Hospital San Carlos. Gracias, profe. Pues tengo entendido, he escuchado
que esa fue una relación que se hizo entre la parte de naturaleza y la estructura del bosque de San Carlos, que en ese momento lo utilizaban era para el tema de tuberculosis, pacientes con tuberculosis. Entonces hicieron una barrera natural con pinos, si no estoy mal, que en ese momento se pensaba que iban a blindar, mejor dicho, el resto de la ciudad del hospital que en ese momento se encontraba con los casos de tuberculosis. Solo que no se tuvo en cuenta que el pino que sembraron para la barrera natural no era de esta zona, entonces más que una barrera natural generó un tema de deforestación, si no estoy mal. No conocía el Hospital San Carlos, se ve bien viejo el berraco, pero se ve chévere, como para grabar una película de terror ahí. Sí, señor, ese queda al suroccidente más o menos de la ciudad. Sí, acá me Y dice, es, acá me dice calle 44 Sur con 12D. San Cristóbal debe ser eso. más hacia el sur, profe. Sí, más hacia Creo el que es sur, cerca más hacia el sur, creo que es por el Parque de las Nubes, si no estoy mal. pero entre nubes, ok. No, pero Sí, pero señor. está interesante. Si ustedes se ponen a ver imágenes de ese hospital, sería chévere para grabar una película de terror. Se ve como para que aparezca una monjita sin cabeza, una cosa así. Una enfermera como las de Silent Hill. Es Geniales. Excelente, Mario. Muchísimas gracias por ese apunte. horrible. Entonces, listo. Casa, la que dice Juan, la casa Farnsworth. Es Gracias, profe. interesante que el proyecto se concibe buscando relacionar el proyecto con su entorno por la permeabilidad de sus fachadas. Benjamín dice, un calor insoportable y a veces no sirve ni la costumbre. Me imagino que de Tocaima. Camilo Mojica dice, este proyecto lo estoy haciendo de interés prioritario en el Meta. Excelente. Norma dice, Camilo, ¿cómo se llama el proyecto del Meta y en dónde? Ya le salió cliente. Camilo, buenísimo. Listo, Benjamín dice que qué gallina tan bacana. Darwin, en esta casa de la Ville Savoie, los materiales fueron los mismos usados en la construcción de las casas de la clase baja de París. A pesar del diseño espacial, se usó yeso en las paredes, hierro en los pasamanos y acero en los ventanales. Y Norma dice, el edificio del Centro Administrativo Distrital lo hicieron en planta libre. Listo, ya nos pusimos al día con el chat. Muchas gracias por todos los comentarios. Listo. Bill Savoie, ¿alguna otra pregunta, inquietud que queramos discutir de la Bill Savoie? ¿No? Excelente. Nos vamos con la unidad habitacional de Marsella. Alguno de ustedes la nombró muy tímidamente, pero acá nuevamente empiezan los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, donde empezamos fuertemente. Jamie, hija, hermana, nieta, ¿quién es ella? Mi hermana menor, profe. ¿Cómo se llama? Luciana. Luciana, bienvenida a la clase. Entonces, los 5 puntos de la arquitectura también empezamos con el tema del modulor y demás, donde tenemos una estrecha relación entre lo que es la escala humana y el espacio. Acá hay una situación que ustedes van a tener que trabajar mucho y lo van a tener muy en cuenta, y son los conceptos de antropometría y proxémica. La antropometría, que es la relación del hombre con el espacio, y la proxémica, que es la relación del espacio con el hombre. ¿Listo? Muy importante que tengamos esos dos conceptos en cuenta en el desarrollo de la arquitectura. Entonces, acá ustedes también en muchas de estas situaciones, cuando vayan a diseñar, para los que quieran ser unos duros diseñando, tengan en cuenta lo que es el modulor, la proporción áurea, el hombre de Vitruvio. Uy, qué pena lo interrumpo. Dijo, ¿cuál fueron los dos nombres que dijo? La proporción áurea.
No, la antropometría y ¿cuál era el otro? Antropometría y proxémica. ¿Proxémica? Sí, proxémica con X. Vale, gracias. La antropometría y la proxémica. Entonces, el modulor, la proporción áurea, el hombre de Vitruvio, hecho por Leonardo da Vinci. Sí, creo que fue Leonardo da Vinci. Y hay otro que se me acabó de ir. Entonces, para tener un correcto desarrollo en nuestros diseños. Entendiendo todo esto, ustedes van a ver como un improperio genial los baños debajo de las escaleras. Porque el hecho es que usted cuando va a orinar debajo de una escalera, tiene que entrar así, de lado, o sencillamente orinar hacia atrás. Porque son cosas sumamente incómodas. Es una cosa sumamente incómoda que ustedes van a, si son conscientes de la realidad desde la sociedad, van a entender que eso en realidad es un improperio total cuando debajo de las escaleras se le puede hacer un aprovechamiento demasiado genial en vez de meter un baño. Entonces, hablando de la unidad habitacional de Marsella, muy criticada en su época también por el hecho del aprovechamiento de las cubiertas, que quién iba a subir por allá, que para qué eso, que por qué y por qué. Entonces miren que Le Corbusier en 1946 aplica lo que nosotros más o menos para la década del 2000, entre el 2000 y 2010, descubrimos mágicamente que era poner salones comunales arriba, que fue un descubrimiento genial, así como la moda de andar a pie. No las conocemos y no las entendemos. Donde tiene una planta, una primera planta totalmente libre para esa relación con la ciudad. Esa relación con la ciudad, esa permeabilidad total que me permite tener unas grandes columnas y una doble altura para la funcionalidad social en la arquitectura. Además que este proyecto maneja una situación bastante interesante, que es una especie de placa de transición donde viene una estructura en primer piso, en primero y segundo piso, hablando de la doble altura, y una estructura totalmente diferente, manejando una continuidad extraña para los pisos siguientes. Una placa de transición como la que nosotros utilizamos en el Centro Internacional, en algunos edificios del Centro Internacional, donde se tienen unas grandes columnas sosteniendo una gran placa y sobre esa gran placa un edificio que no tiene nada que ver una estructura con la otra, pero funciona estructuralmente muy bien. ¿Profe? Señor. Parecido, digamos, es que no me acuerdo cuál es el edificio ese que está por la 10ª, que es, no sé si es que es la Procuraduría, no sé qué es un edificio, algo que está por la 10ª. Con 17. Sí, más o menos, profe, podría ser el ejemplo de lo que su merced nos dice, ¿verdad? No identifico el edificio, la verdad. Me tocaría ver el edificio. Ese antes era la Contraloría, creo. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Es un edificio que tiene unas columnas ya, el edificio de la Contraloría. Sí, ese. Abandonaron por irse a pagar 10 millones de pesos en arriendo en ese edificio grande de la 26. Ya. Sí, señor, sí, ahí me refería. Está en la 10ª, sí, señor. Sí. Venga a ver, lo voy a analizar rápidamente, que nunca me detuve a verlo. Sí, pero igual como paso, siempre cuando voy a trabajar, siempre paso por ese lado y de detalle apenas cuando se me nombro eso. Pues la verdad no sabría decirle porque pareciera,
la estructura que podría tener una posible continuidad entre los grandes pilares de primer piso hacia arriba. No sé, no le podría decir, tendría que estudiar un poco el edificio para ver si le podría dar una razón acerca de eso, porque desconozco como tal la manera como se construyó y como nunca he entrado, entonces no tengo ni idea. Bueno, entonces, para continuar. Profe, del edificio que está en la... Juan, se le escucha cortado. El edificio de la el nuevo edificio de la Contraloría en la 26. No, el viejo, el que queda en la décima. El viejo, el que está en la décima. Está en la décima, en el cono centro. El que está abandonado totalmente, que ese sí es de la Contraloría, pero lo abandonaron para irse a pagar un arriendo como de 10.000 millones de pesos mensuales en un edificio que no le pertenece a ellos. Ah, ok. No, profe, creí que era el 9 de la 26 porque digamos que como yo paso por ahí todos los días, yo pude ver más o menos cómo era el proceso constructivo de ese edificio. Pero no, creí que era el nuevo. Qué pena, profe. Ok, fresco. Elkin, ¿va a decir algo? Sí, señor, era en relación a las imágenes que estamos viendo acá de habitación de Marsella. Casa habitacional de Marsella. Sí, señor, lo que pasa es que viendo las imágenes que tenemos ahí, quería que de pronto me explicara cómo es que cada piso pareciera como si fueran las plantas en zigzag. Sí, es que Entonces, ya iba para allá para hablar sí, sí. de este desarrollo de apartamentos dúplex que pues cuando conocí el proyecto me pareció bastante peculiar e interesante. Pero listo, entonces, hablemos de esto. Entonces, tenemos una placa de transición bastante útil e interesante, muy costosa, eso sí, porque pues de todas maneras termina siendo muchísimo más económico en cuanto a los temas estructurales, tener una estructura continua de arriba hacia abajo, pero me permite una placa de transición tener diferentes tipos de espacios entre las primeras plantas y el restante del edificio. Entonces, ¿qué vemos acá? El desarrollo de la edificación tiene una manera de estructural bastante interesante, donde, como ustedes pueden ver en la imagen central, que fue hecha con los Prismacolor, el señor Le Corbusier, el tipo coge y genera corredores piso de por medio. No hace esos corredores en todas las plantas, sino que genera los corredores de comunicación de los apartamentos, pisos intercalados. ¿Y cómo logra eso? Generando un acceso sobre la misma planta, pero mandando una pequeña plataforma en primer piso, hablando de este azul clarito, y teniendo un segundo piso donde se van a desarrollar las habitaciones. Zona social y zona ya privada. Entonces, separo por escaleras estos espacios y genero unos conceptos totalmente diferentes entre el espacio público, social del apartamento y el espacio totalmente privado de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Como les comenté, el corredor central, entro a un área social y subo unas escaleras y llego al área privada de mi unidad habitacional. Esto son unidades habitacionales bastante angostas, más no obstante, todos los espacios tienen iluminación y ventilación directa natural. ¿Por qué? Tenemos en primer piso una
a una terraza, en segundo piso a esta habitación secundaria ya no lo tenemos a terraza, y en habitación principal tenemos otra balcón, porque los balcones son aquellos que están dentro de la estructura y la terraza que está fuera de la estructura, y unos balcones bastante interesantes que me van a generar también toda una formulación entre los llenos y vacíos de la edificación en el trabajo de fachadas. Entonces, lo que acá vemos en primer piso como la zona social, en el edificio, en el apartamento del frente, se vuelve el segundo piso y el primer piso pasaría a ser lo que son las habitaciones. Entonces, un corredor central intercalado, no en todos los pisos lo estoy desarrollando, piso de por medio, que además me va a dar la oportunidad de tener mayor cantidad de metros cuadrados para vender. ¿Cierto? Sencillo. Vendo más cantidad de metros cuadrados, mayor aprovechamiento del espacio y todos felices. Entonces, también el señor Le Corbusier en este punto utiliza todo un aprovechamiento del techo para generar lo que son las áreas comunes del proyecto. Acá, además que hasta hace poco, es que nuestra normativa nos está permitiendo hacer esto. Hasta hace poco nuestra normativa. Descubrimos que el agua quita la sed, carajo. Somos unos genios y modificamos nuestra normativa para poder utilizar nuestros tejados. Pero bueno, así como no utilizamos sistemas constructivos como el steel frame, porque va en contra de lo que nuestros amos de la construcción dice que debemos utilizar, que es el concreto y el acero y el hierro. A ver, tenemos por acá en el chat un comentario. ¿Cuántos metros tendrán esos apartamentos? Pregunta Andrés Castañeda. Preguntémosle a San Google cuántos metros podrán tener. Preguntémosle a San Google. A ver. Edificio es una enorme construcción de 140 metros de largo por 24 metros de ancho, 56 metros de altura. Cada piso contiene 58 apartamentos dúplex accesibles. Esperen que estoy abriendo. Ah, es el mismo link que tengo yo ahí en la página. A ver, ¿en dónde iba? Pero cambiamos al link que tenía, a la página que estoy mostrando. Listo. Entonces, proyecto, 1.600 personas, núcleos urbanos, miremos a ver. Mire, tiene una pista de atletismo de 300 metros, un gimnasio cubierto, club, enfermería, guardería, estructura, materiales, videos. No me dice cuántos. O sea, digamos, es como un clubhouse de esta época, más o menos. Es un Pero en clubhouse. esa época. Sí, podríamos decirlo que es un... Yo pensé que los clubhouse eran de esta época. No. Mire que nosotros creemos que meterle matas a las casas es de esta época, pero ya lleva 4.000 años de antigüedad. Bueno, miremos a ver si acá aparece esto. Es una excelente pregunta que nunca me la había hecho. A ver, miren a ver, ustedes tienen lectura más rápida que la mía. Si encontramos ya los apartamentos de cuántos metros.
Yo aquí la lectura no la puedo, pues, divisar bien, se ve como borroso. Bueno, entonces ustedes miren desde su internet a ver qué se puede ver. Estructura y construcción, nivel del suelo, circulaciones, cantidad de viviendas. 337 apartamentos con 23 tipos distintos. No dice, no dice cuántos metros cuadrados tiene. Altura de 4.6. Oiga, nos fastidiaron con esta pregunta, definitivamente. Perdón. En ficha técnica, profe, creo que dice. ¿En cuál ficha técnica? Sí, profe, ahí se pasó, profe. Paso. Más abajo. Más abajo, profe. Abajo de la tabla dice ficha técnica. ¿Qué dice? Cantidad, dice 1200. 137.18 metros de longitud por 24.41 de profundidad y 56 de altura, profe. Sí, pero no, estamos hablando desde cada... Igual no lo da, sí, ahí nos muestra. No lo dice. Pero bueno. Entonces, por piso nos dice que teníamos ¿cuántos apartamentos? 30 y algo. 57, ¿no? 50 y algo. 58 apartamentos. Más de 50. Por piso. Entonces, hagamos un cálculo matemático básico. 50. Profe, ya encontré Uy, ¿cuánto tienen? 150 metros cuadrados por apartamento. Bueno, grandísimos. Muchísimas gracias. Pensé que era como más, pero... Vamos a poder dormir tranquilos. Y eso llega a ser de pronto una alcoba. Ya les envío el link. Muchas gracias. Dos alcobas. Bueno. Dos alcobas tiene arriba. Sí, tiene según el diseño 2. Ok. Entonces, el link, vamos a abrir el link que nos mandó Stephanie. Y ya continuamos con el siguiente. Bueno, no me quiso copiar eso. Más de 100 metros no tiene, profe. No puede. Pero mire que el link nos dice que sí lo tiene. Pero me parece muy grande. 150 metros es una muy buena área. Claro, para un apartamento supremamente Que grande. atraviesa el edificio por los dos lados, ¿no? Porque tiene balcón al frente y balcón atrás. Mire, metros cuadrados por departamento. Nos dice en la tabla que nos compartió nuestra 67 compañera. metros cuadrados, ¿no? Metro cuadrado aproximadamente 150 metros. Bastante. Arriba decía otra 67 puntos. Ah, no. Edificada. Está excelente. 150 metros. Buenísimo. Nunca me había hecho esa pregunta y ya la aclaramos. Excelente. Excelente. Listo. Continuamos. Vámonos con el señor Frangheri y nuestro Museo Guggenheim de Bilbao. Entonces, Qué pena. señor. Es que viendo las escenas de la unidad residencial de Marsella, si me permite, de pronto como un tipo de escritorio. ¿Sí, qué? Si me permite compartir el escritorio. Claro, Listo. Gracias, profe. Vi un enorme parecido, permítame un momento, con ese proyecto, el Centro Antonio Nariño, que está al frente de Porferias. Ajá. Digamos que inicialmente, por lo que estábamos viendo, creí que también era un proyecto del arquitecto Charles Le Corbusier. Sí, aquí, por ejemplo, si es esta foto, permítame,
está cargando. Esta foto, ¿sí? En este costado, tiene mucha similitud a lo que es, a lo que son las torres del centro del Riño, que es también las columnas dejando el primer piso así y una edificación natura, pues bastante, digamos que para la época generan como un contraste muy grande con la zona, ¿no? Y con lo que incluso sigue siendo la zona. Sí. Tiene una... Y eso fue hecho en la época de Rojas Milla, que entiendo también que es más, se cruza más o menos con la época que vino Le Corbusier a Colombia para hacer unos estudios de la ciudad, ¿no? Sí, tiene parecidos bastante interesantes. Sí, era eso, profe, qué pena. Gracias. Muchas gracias. Listo, entonces continuemos. Vámonos con nuestro buen amigo Frank Gehry. Y entonces, este tipo se le ocurre hacer unas cosas súper extrañas. En este caso, Museo Guggenheim de Bilbao, donde entonces el arquitecto se le ocurre por hacer una relación directa, totalmente definida, entre elementos de la estructura ecológica principal, como lo es el río que acá vemos, y un elemento de la estructura vial de la ciudad, como lo es un gran puente vehicular que por ahí pasa. Entonces, el desarrollo como tal también se marca dentro de la monumentalidad que tiene la arquitectura. Entonces, hay unas situaciones también que marca la arquitectura de muchos de los ejemplos que podemos ver del señor Frank Gehry, que es también el respeto por la escala urbana y por todo su contexto. Tenemos, Jimena García levantó la mano. Sí, profe, pues era precisamente eso lo que le iba a decir, como yo lo escogí a él, pues digamos que se basa es básicamente siempre en el entorno. Él primero estudia el entorno y ahí, partiendo del entorno, diseña para que esa estructura o esa escultura, como él las llama, que él diseña, haga juego con todo lo que hay a su alrededor. Excelente, Jimena, muchas gracias. Entonces, otra de las situaciones que nos tenemos que meter en la cabeza es que no tenemos que darle la espalda a nuestro entorno, tanto en este proyecto como en el siguiente que vamos a ver. Tenemos que jugar con el contexto. Por ejemplo, en algunos proyectos que ustedes mostraban, lo que hacía en cierta parte Rogelio Salmona, jugar e incorporar el contexto a la arquitectura. Entonces, como nosotros podemos ver acá, si nos ponemos a ver con respecto al edificio, la escala humana, el edificio es bastante grande. Pero también tenemos que tener en cuenta todo el contexto y se manejan grandes plazoletas, grandes espacios públicos, grandes espacios abiertos que me van a permitir tener una correcta y una armónica relación entre ese espacio construido y yo como sociedad. Además de eso, si ustedes se dan cuenta en este proyecto, no se tiene tampoco una gran pared que me está atropellando como ese gran gigante que me quiere pisotear, sino que se maneja edificaciones
con diferentes volumetrías, que lo que me está generando es esa relación espacial entre el uso, el usuario y el contexto. Listo, entonces como lo vemos acá, tenemos una edificación que por su materialidad y por su desarrollo como tal de la arquitectura juega muy bien también con su elemento de la estructura ecológica principal de Bilbao, que es este gran río, empezando a manejar las ondas propias de la naturaleza que también me van a generar. Es un juego de luces bastante interesante dentro de la edificación. Además que la materialidad propuesta, por supuesto, generó muchos sobrecostos en el desarrollo de la arquitectura, pero permitió que fuera como una gran flor que se está abriendo al espacio, muy característico de los desarrollos de este arquitecto. Entonces, la arquitectura planteada acá es un gran museo enfocado en el arte. Este personaje hace arte. Una gran arquitectura marcada por un elemento central que es el eje detonante de muchas actividades, como las salas de exposiciones y las otras salas que tiene el desarrollo arquitectónico, como por ejemplo la gran sala Ballena, donde se utiliza para grandes exposiciones. La gran sala Ballena alargada, que tiene que ver mucho también con el aspecto natural y artificial del sector. Listo. La gran sala Ballena, que además de eso pasa por debajo del puente, y todo este desarrollo es como si estuviera vinculando y abrazando ese elemento de la estructura urbana y vinculándolo con el proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, tenemos un chat por acá. Creo que el museo tiene forma de barco, dice Norma. Si lo vemos desde este punto, tiene una similitud bastante interesante, que podría decir como si el barco estuviera atracado y fuera pronto a navegar. Cosas bastante interesantes que uno puede encontrar tratando de entender la arquitectura. Además que no solamente es todo esto que abraza el puente y demás, sino que también vincula el agua en su arquitectura. Tenemos un gran río, pero aún así forma un gran espejo de agua que me va a tener esa interacción en el desarrollo de la arquitectura como tal. Entonces empieza a generar recorridos, empieza a generar niveles, empieza a separar todo el proyecto por diferentes niveles y diferentes recorridos, teniendo grandes accesos, como vemos en este, y como vemos acá, como el acceso principal, que me va a generar un tema de relación espacial bastante interesante, teniendo un recibidor muy importante que me va a dar la bienvenida a lo que se está desarrollando acá, que es un gran museo. Tiene una hermosa escultura, dice Stephanie Herrera. Listo, entonces vamos a continuar para poder ver el siguiente, que es el edificio IAC en Nueva York. Entonces, el edificio IAC, edificio de oficinas, donde marca un núcleo central donde tiene todo su punto fijo,
y todos esos usos complementarios para la edificación, y tiene un desarrollo de planta totalmente abierta para todos aquellos usos y desarrollos que así lo requieren. Además de eso, aparte de la forma diferente, extraña y demás, marca el edificio, lo separa en dos momentos: la parte baja, la parte alta, que siguen siendo la misma edificación, no obstante, teniendo en cuenta lo que nos dice la compañera Jimena, empieza a jugar un poco con su entorno, no generando una gran caja monumental que pueda sentir que pueda sentir la gente que está siendo atropellada, como si sucede con el edificio vecino que tenemos acá al lado. Entonces acá tenemos una vista de abajo hacia arriba, donde ya no se ve esa gran mole, sino se ve un edificio cortado que sabemos muy bien que continúa, pero que me está mandando una relación y me está marcando un respeto hacia la gente que está pasando por el lado de este. Maneja una forma diferente, unas ondas para el manejo de la luz, refracción y demás, que además de eso se vuelve un excelente reto para aquella persona que va a construir el edificio. Un gran reto para el constructor, un gran reto para el constructor, porque además, como lo vemos acá, es una fachada principalmente en vidrio, donde tienen que ser piezas exactas según el lugar donde va a ir el elemento. Porque si lo vemos, todo el edificio tiene un movimiento, todo el edificio maneja unas ondas independientes que nos pueden tranquilamente decir que esta ventana de acá es diferente a esta pieza de acá. Entonces, un reto, fachada en vidrio flotante, dice Oscar Eduardo Esquivia. Entonces, se vuelve un reto. O también podrían decirlo que es un reto o una total pesadilla para el que lo va a desarrollar. Pero miren que esos edificios, pues tan hermosos como tan costosos en su debida proporción. Porque la masificación de vivienda y la masificación de la arquitectura nos dice que solamente que tenemos que hacer un mismo modelo de ventana repetido 1000 veces. Y eso nos baja costos demasiado. Una misma puerta repetida 100 veces nos baja costos demasiado. Pero entonces entramos con un nuevo y un diferente modelo de arquitectura. Acá ya entramos con Santiago Calatrava, nos vamos a quedar acá. Que por ejemplo nos vamos con Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos, ¿usted ha hecho viviendas de interés social, digamos, en edificios y eso? No. ¿No? No, no he Bueno, es tenido que quiero la saber, digamos, el presupuesto como tal que ellos manejan. No sé, ese valor podría también utilizarlo o sería demasiado, no sé, sería demasiado improbable utilizar ese presupuesto para hacer ese tipo de viviendas, pero con mejores condiciones utilizando diferentes materiales. O sea, es una pregunta que siempre he tenido realmente. Juan, usted no tiene que gastarse una absurda millonaria para hacer algo decente. ¿Y por qué entonces siempre utilizan los mismos materiales? Es una pregunta, siempre he tenido esa pregunta. Porque la arquitectura pasó de ser arte, pasó a ser negocio. Tan sencillamente como eso. La arquitectura ya no es arte, sino negocio. Donde Juan deja de pensar en el beneficio personal de la gente a el beneficio de su empresa, y por supuesto tiene que responderle a una junta directiva que le va a requerir millones y millones, y usted tiene que generar millones y millones.
¿Listo? Miremos, por ejemplo, acá un pequeño ejemplo. Me voy a ir a Google Maps para darle palo al mismo edificio de siempre. Listo, entonces Daniel Ramírez dice témpanos de hielo. Oscar dice, por eso las constructoras hacen todas las mismas medidas para bajar costos, además los materiales son de los más económicos. Costo-beneficio. Entonces, veremos un segundo que tengo este computador que no lo reinicio hace 1400 años, entonces se demora en cargar todo. Ya voy a ir a un edificio que ustedes me van a... en la cara del edificio va a aparecer esa peladita del meme que dice, marica ya. Pero hay que seguirle dando palo al mismo edificio. Sí, ya sabemos cuál es, profe. No se Ya preocupe. saben que le voy a dar palo al de Bacatá, qué bien. Entonces va a aparecer, yo creo que va a aparecer la cara de esta Hagámonos vieja. Hagámonos los sorprendidos. Hagámonos los sorprendidos. Ok. Entonces, vamos a ver el B de Bacatá. Nos queda papaya, profe. Entonces, miremos esto. Un pequeño perfil urbano, muy pequeño, Comercial también. con este gran gigante que me quiere pisar. ¿Listo? Un pequeño perfil urbano contra esto. Un pequeño, muy pequeño perfil urbano. Este, que es más pequeño aún, con esta gran placa de concreto. Entonces es eso. ¿Cuál es la relación que tiene con su contexto? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el respeto que está teniendo hacia la gente? Y para finalizar la sesión del día de hoy, me voy a ir un poquitico más al norte y voy a tirar a este tipejo peludo con este, donde tengo un perfil urbano mucho más amplio, muchísimo más amplio que el que vemos allá al fondo, y me genera dos diferentes edificaciones que me genera algún tipo de transición. Además, la ubicación del edificio me permite que ya no vea esa gran cara gigantesca tratando de matarme, sino ya sea un poco más amable con mi contexto. Además que de por sí, siendo muchísimo más antigua, la Torre Colpatria es un poco más amable con su contexto que el B de Bacatá. O si nos vamos por allá al Centro Internacional, y tiramos al tipejo peludo sobre este, encontramos que la torre más baja, que tiene como 160 metros, y la torre más alta que va a tener como otros 200 y pucho, que creo que va a ser más alta que el B de Bacatá, ya va a manejar un tema de plazoletas y perfiles urbanos totalmente diferentes que van más acorde con el espíritu urbano de la ciudad. Entonces Andrés dice, pues supuestamente en reglas de construcción se debe construir una estructura de edificio más alta a lo ancho de la vía que tiene el lado principal. Oscar Esquivia dice, profe, la torre de apartamentos que está al lado del Colpatria también tiene un bonito diseño. La 720, algo así, creo que es. Listo. Entonces podemos también ver la torre atrio, un poco también brusca con su entorno, pero está respondiendo de una manera diferente a un entorno totalmente diferente. Sin decir de una de las torres en su momento, la más alta de Bogotá, que era la
que ahora conocemos como la torre de vivienda, que también responde totalmente diferente totalmente a su entorno. Sí, primera, falta la segunda torre, que es mucho más alta. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Ya vamos a seguir viendo nuestros proyectos. Vean la presentación para que puedan analizar los proyectos presentes y así poder tener una discusión más interesante de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Le- Listo, gracias. profe, gracias. Gracias, profesor. Feliz noche. Muchas gracias. Voy a estar acá Gracias, con profe. un rato sin hablarles porque no he estado tomando los que han estado participando, hoy sí lo voy a hacer. Gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias, Bueno, profe. Una feliz gracias. noche para todos. Muy amable. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Tiene que participar. Chao, chao, chao. Mario. Está. Hasta luego, muchas gracias. Una feliz noche. Igualmente, chao. Gracias.